Este es Chilena FM en conjunto con TV Parque. A partir de este minuto, como es habitual cada semana, conversamos con el profesor Juan Campino, quien es el director del Parque de la Ciencia de Santo Domingo, y hemos estado durante esta serie de programas hablando acerca de la revolución industrial. La semana pasada con los impactos que esta tuvo en América, especialmente en Chile, pero hoy día nos vamos a dedicar a lo que fueron algunos de los personajes que fueron clave aquí en la revolución industrial que hemos hablado ya por tanto tiempo. Juan, bienvenido una vez más. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, hay varios personajes, sin duda que ya los has mencionado en algunos programas anteriores, pero quizás sería bueno volver sobre ellos, pero además dar a conocer facetas nuevas de algunos, ¿no? Seguro. Mira, cuando uno habla de una revolución, en general, es un periodo breve. No existen revoluciones que duren cientos de años, al menos militarmente, como estamos acostumbrados a usar O políticamente. o políticamente. Entonces las revoluciones son, diría yo, más bien cortas, cumplen su objetivo o no lo cumplen y se disuelven. Pero la revolución industrial, que nada tiene que ver con guerra, por supuesto, fue un proceso que comenzó con algunos inventos muy básicos y que se alargaron durante 200 años, 200 años, del siglo XVIII y el siglo XIX, y un mordisco también Del siglo XX, claro. Por lo tanto, hay mucha gente que está involucrada en esto y los méritos son grandes. Por ejemplo, que hemos hablado de él. Sí, pero antes de eso, Juan, me gustaría para recapitular, ¿qué hito histórico marca el comienzo y el fin de la revolución industrial? ¿Nos puedes comentar un poquito de eso para tener un contexto? Por supuesto que sí. A ver, en los programas anteriores hemos hablado, partiendo ya del Renacimiento y de la Revolución Científica, y hemos mencionado un hito trascendente en la historia de la humanidad, como fue la Edad Media. La Edad Media comienza 500 años después de Cristo y termina 1000 años después, en el siglo XVI. ¿Qué significó la Edad Media? Significó un impedimento de que el hombre pudiera mostrar sus habilidades como ser humano pensante. Sí. Cuando tú vas a la guerra, te concientizan de que tienes que ir a matar nomás o lo que sea, y por ahí te matan a ti también. Pero tú no estás pensando nada, eres un soldado que tienes que, en ese tiempo era con lanzas la cosa, Sí. después, en fin, con armas de fuego. Por lo tanto, no piensas, hay unos pocos que piensan, pero estos pocos que piensan son aquellos a los que dejan pensar. Por ejemplo, los grandes reyes, las grandes monarquías, tenían a sus protegidos. Y estos protegidos eran músicos, eran poetas, eran científicos, lo que sea, que eran los que permitían a la monarquía que existieran, porque les daban de comer, mantenían a su familia, en fin. Pero si había algún de pensamiento rebelde, ¿no es cierto?, como Galileo Galilei, por ejemplo, al final de la Edad Media, esta gente era oprimida, no podía hablar nada que no quisiera el rey que hablara, no podía decir nada que no fuera la tradición vigente, no podía decir nada que pudiera desprestigiar alguna casta reinante. Entonces la gente tenía que tener mucho cuidado de lo que decía. Claro. En la Edad Media se caracterizó por un salvajismo marcado, donde lo único que importaba era conquistar al país del lado para tener más riqueza. Dicho eso, esto llegó, diría yo que, en un momento donde la gente pensaba y cada vez la gente era más culta por lo demás, ¿no? Sí, Se había inventado la imprenta, lo hemos hablado. Y eso cuánto ayudó a divulgar el conocimiento. Por supuesto, por supuesto. Entonces ya no era cuestión de que el rey dijera esto no es así, asá. Pero oiga, si tengo la prueba al canto, pero el que puede probárselo, si se lo dice a usted y lo propaga, lo van a matar. Claro. Que le pasaba a Copérnico, a Giordano Bruno, que hemos hablado también de él. Galileo Galilei. Y muchos otros. Y muchos otros, exactamente. Entonces el hombre estaba reprimido, no podía hablar. Pero la ciencia es la que hizo el trabajo. De repente vino Copérnico ya en el siglo XV y dijo, señores, lo que dijo Aristóteles hace 2000 años no es así. Él nunca dijo, Copérnico, eso, ¿no? Pero lo escribió. Ya. Lo escribió. Entonces la Tierra, que se afirmaba era el centro del universo, Sí. comenzaba a no ser el centro del universo porque Copérnico lo demostró y Galileo lo demostró ya con un telescopio. Pero ni siquiera así convencía a la casta, a la Inquisición. Al clero, fundamentalmente. Al clero, fundamentalmente. Exactamente, al clero. Lo que decía el clero es lo que era. Sí. El clero no eran unos curitas que andaban por ahí pregonando la bondad de Dios. No. El clero tenía ejército, compadre. Sí. O sea, aquí salían con armas y con soldados por el orden, cuando ellos lo estimaban hacer.
Entonces tú me dices, ¿a qué se debió esto? A que la ciencia fue penetrando a la iglesia prácticamente. Y decía, señor, usted está equivocado, esto no es así, es asá. Como las pruebas estaban al canto, tenían que finalmente aceptarlo. Claro. Y esto ocurrió, diría yo, siglo XVI, siglo XVII. Entonces tú me dices, ¿por qué vino la revolución industrial? Que comenzó en el siglo XVIII, Sí. ¿no es cierto? Comenzó porque el hombre ya era libre de pensar. Ya. Era libre de pensar y era libre de publicar. Ya podía escribir un libro y la imprenta podía sacar 1000 copias y entregárselo a quien quisiera. Claro. Ya la Inquisición estaba cediendo. No hay que olvidarse que la Inquisición comenzó en la plena Edad Media Sí. y terminó ya con Napoleón, o sea, Así es. a fines del siglo XVIII. O sea, tuvo una duración enorme y la gente se manejaba con horror. Sí. Ahí quemaron vivo a santos. Sí, claro. Juana de Arco, por ejemplo, Juana de Arco, porque tenía unas apariciones según ella y no le gustó a quien correspondía y a la hoguera no, fue en Inglaterra. Entonces, contestando tu pregunta que me parece del todo atingente, el hombre comenzó a tomar protagonismo, pero no el hombre por sus músculos, ni por sus pistolas, ni por sus cosas. Comenzó a tomar protagonismo por su pensamiento. Ya. Y nombrar sería largo poder explicar quiénes fueron los precursores de esto. Revolución científica, siglo XVI, siglo XVII. De ahí nació esto. Y ya en el siglo XVIII comienza todos estos cerebros que habían inventado cosas y que ahora las podían mostrar al mundo. Esto comenzó a proliferar. Claro. ¿Quién fue uno de ellos? Por ejemplo, el amigo James Watt, con su máquina de vapor. Bueno, no en realidad él, sino que fue inventada la máquina antes, Sí. muy a comienzos del siglo XVII. Y a mediados del siglo, XVIII, y a mediados del siglo XVIII, que son los 1700, digamos, él la mejoró. Y con este inventito, este caballero podía mostrar todo lo que quisiera, demostró que el vapor no era un espíritu que andaba flotando, sino que tenía energía, Sí. y ya podía hablarlo libremente. Y esta máquina revolucionó al mundo. Bueno, pero en este sentido ya tenemos el hito principal de cómo parte de la revolución. Sí. ¿Qué hito histórico pone fin a ese periodo de la historia? Bueno, eso ocurrió 200 años después, más o menos, de que comenzó a gestarse esto, ¿no? Sí. Y eso fue, bueno, para variar, las guerras. Si las guerras es lo que marcaban los hitos. Y aquí ya vino la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914, ¿te Claro. acuerdas? Duró 4 años. Claro. Entonces, todas estas fábricas que había, todas estas industrias que habían, que hacían máquinas y más máquinas y más máquinas y se le entregaban al mundo entero, Claro. para que pudieran desarrollarse técnicamente, tuvieron que concentrarse en la guerra. Ya. Por un lado estaban los alemanes, Ujú. que han sido siempre líderes en inventar cuánta cosa hay. Y por otro lado estaba, por decirlo así, el resto del mundo. Pero los alemanes, que tenían su fuerza y tenían sus líderes, eran los que mandaban. Pero una vez que vino la guerra, hubo que decirle a la fábrica que hacían diferentes máquinas, mi amigo, póngase a hacer tanques, póngase a hacer aviones, porque ya existían los aviones. Fabricar municiones y un montón de cosas, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, hasta ahí, los historiadores dicen, llega esto de la revolución industrial. Ya. Pero la revolución industrial, por llamarlo de esa manera, que vino después de la Primera Guerra Mundial y que vino después de la Segunda Guerra Mundial, podríamos llamar revolución industrial 3 y 4, ¿no? Claro. Ya que tenemos la 1 y 2, fue realmente trascendente. Ya será materia de otros programas hablar de eso, ¿no? Ya, pero en la que estamos enfocados termina entonces cuando parte la Primera Guerra Mundial, porque las fábricas y la ciencia y la tecnología se dedican exclusivamente a la guerra. A la guerra. A la guerra, en algunos países será que no tanto, Estados Unidos intervino, pero no tanto, y por tanto se seguía desarrollando. Pero es una cuestión de plata también. Sí, claro. Los países a ver, ¿cómo funciona esta cosa? Tiene que haber demanda para que haya desarrollo. Tiene que haber demanda. Si tú haces, no sé, tienes una fábrica de pan y no vendes pan, no hay desarrollo, no hay plata, no hay nada. Entonces, en la medida que hay más demanda, el mundo se va desarrollando. Sí. En la medida que hay más demanda, la gente vive mejor, porque tiene plata para comprar nuevos insumos que le permiten una vida más próspera, ¿no? Sí. Entonces la demanda es fundamental. ¿Qué demanda había en medio de una guerra? ¿Qué demanda puede haber? Balas, como tú dices. Sí, municiones, tanques, aviones, ¿Quién es el cliente que va a comprar todo eso? barcos de guerra Por también, todo eso, claro. que se desarrollaron mucho en esa época. Claro, y todo el dinero que tienen los países, o gran parte del dinero, no lo ocupan en infraestructura, como pasó en la Revolución Industrial, Claro. sino que lo ocupan en poder salvarse de la guerra, Quedarse en la guerra, y claro. tratar de ganarla, Sí. evidentemente. Bueno, sin duda son temas que nos marcan estos dos hitos. Ahora sí, Juan, te invito a hablar de algunos personajes importantes de la Revolución Industrial. Hubo muchos Sí. y podríamos... Pero tú quieres hablar de algunos específicamente. Por supuesto, porque creo que son los que verdaderamente marcaron un hito. A ver.
Uno de ellos es Henry Ford, Henry Ford. que lo conocemos vastamente porque aquí los Ford andan por la calle. Sí, claro. Y la vida de Enrique Ford, de este hombre, es muy fascinante. Y que sea un mensaje también para nuestros chicos. Sí. Él cuando era un niño, 15 años, ya trabajaba. Imagínate. Porque era pobre, estudiaba ingeniería y finalmente, bueno, todos sabemos que terminó. Y el otro es Edison. Tomás Alva Edison. Exactamente. Para mí son los más grandes en esta revolución industrial, la segunda parte, digámoslo así. Porque la primera fue inventar la maquinita de vapor. Esa fue James Watt y ahí termina. Claro. Después fue mejorarla. En el caso de Edison, él tuvo mucho que ver con la invención de la electricidad. No la inventó, pero sí la mejoró muchísimo de la electricidad. Este hombre era un inventor, era un empresario, era un ingeniero y era un vivaracho también. Sí, claro. Por no decirlo de otra manera más fuerte. Él tenía ambiciones en su cabeza que en los que leemos su vida, escrita por los que lo quieren a él, sí, decimos, este hombre era un cerebro, porque todo lo que inventó, claro, el sonido, las películas, por supuesto que la electricidad, él podía electrificar ciudades enteras. sí. Y tuvo un contratito, así, uno de tanto, que fue electricidad para la ciudad de Berlín. Mira. Lo contrataron en su empresa. Para él trabajó Ford, para él trabajó Tesla. Para él trabajaron varios. Sí. Y este hombre tenía un carácter fuerte, parece, y cuando no le gustaba lo que decían ellos, para afuera. Claro. Pero una de las razones era porque Tesla, por ejemplo, él quería inventar la corriente alterna. Y el negocio de Edison era la corriente continua. Continua, claro. Entonces, si hubiera, como quien dice, le hubiera dado mucha cancha a este Tesla, le derrumba el negocio. Pero finalmente se impuso la tesis de Tesla con respecto a la corriente alterna, que es la que se usa hoy en día, por supuesto, y tiene mejor eficiencia en la transmisión. En la transmisión, exactamente. Bien. Entonces, este caballero, Henry Ford, quiero decir, él era un muchacho, pongámonos en la situación de él. Era un muchacho joven, medio alocado, que podía andar en bicicleta a 100 kilómetros por hora y le da lo mismo. No le tenía miedo a nada. Y de repente hizo un motor a gasolina. Y ese motor a gasolina lo transformó en ¿cómo le llamaban? Un cuadriciclo. Cuadriciclo. Tenía 4 ruedas y él iba sentado arriba. Claro. Ese fue el primer vehículo que revolucionó el tema. Pero como no tenía plata para hacer otro, él andaba por su cuadra y por un poco más allá. La gente lo miraba con real admiración. Sí. Entonces, este caballero fue la luz, diría yo, de los empresarios. Decían, mira, este ya inventó un motor, ahora anda por todos lados. Sí. Entonces, ayudémoslo para que vamos todos juntos en el negocio. Y le ponían dinero y él creó la Ford Motor Company. Mira. Y esta Ford Motor Company tenía la función de hacer estos cuadriciclos y de otros vehículos muy básicos antes del Ford T, que ese fue el que retumbó en el mundo entero. Y él era tan entusiasta, él con sus amigos, y qué sé yo, y algunos empleados de la Ford ahí, en los autos de carrera, que decían, mire, si lo mejor es tener autos de carrera que corran por todas partes, no había ni circuito de carrera. Y no había calles ni carreteras, nada. Claro, porque eso a la gente le va a encantar. Y de hecho hicieron un auto de carrera, que hay películas que yo he visto de eso, que son geniales. Y entonces la Ford Motor Company esta que tenía que hacer autos, porque el negocio era hacer auto y vender. Sí. Y lo que querían los inversionistas es que este Ford, que era un cerebro, hiciera autos y los vendiera. Entonces él no, le da importancia a sus autos de carrera. A sus autos de carrera. Que, por supuesto, me imagino que no los vendía. Que iba a vender, claro, los destrozaban. Claro. Pero sí, ya se sabía que habían autos. Comenzaban a aparecer otra fábrica, la Oldsmobile, por ejemplo. Ya estaba funcionando. Y en Europa también ya existía la Peugeot, la primerita fue eso. Entonces, este caballero lo echaran. Es cierto que era socio, pero le ponían a otro gerente encima, y él ya no tenía importancia, no le hacían caso a sus órdenes, y él renunció a esta famosa Ford y se fue a formar otra que tenía que ver con la Cadillac. La Cadillac. Y también le dio importancia, tenía 25 años, imagínate, un niño lleno de imaginación y de contentura. Entonces, él fue el precursor de los autos a combustión interna, no como la máquina de vapor, sino que combustión interna a través de la gasolina.
Una vez que se tranquilizó, puso una tercera Ford Motor Company, Mira, porque la otra todavía habían quebrado. sí. Y esta Ford Motor Company, ya el más maduro y más qué sé yo, comenzó a proliferar por todo Estados Unidos, porque no era solo Detroit, sino que tenía fábricas no O sea, la fue expandiendo. la fue expandiendo. Y la fue expandiendo con el Ford T. Ya. No sé si tú tienes recuerdo en tu cabeza de haber visto un Ford T. No, no tengo recuerdo. Era uno que no tenía palanca de cambio, era una para arriba y otra para abajo. Ah, ya. Eso era todo. Eso era todo ya. Claro, tengo un cuñado que tenía uno, Ya. un Ford T. Y yo me acuerdo de haber ido de Santiago al Quisco, que veraneamos nosotros ahí hace más de 60 años. Y él iba en su Ford T. Ya. Y de repente venía una subida de las típicas que hay hoy día en la carretera, que en ese tiempo era una carretera, era medio tierra, medio pavimento. Entonces él tenía que ponerse invertido. O sea, con la nariz para abajo del cerro, Ya. pero iba para subir el cerro en marcha atrás. Retrocediendo. Retrocedía. Ah, mira. Porque no tenían bomba de agua, de benzina. Ya. No tenían bomba. Y yo decía, ¿pero qué le pasa a este caballero? Y llegaba a la punta del cerro y lo ponía para el otro lado y Ya. seguía hacia adelante. Ah, mira. Por supuesto que nos demorábamos 4 o 5 horas en llegar a, Me imagino. a la costa. Con todo lo que tenían que hacer, ¿no? Claro, y eso existió en Chile, los Forte, que Ya. fueron muy bien conocidos. Y después del Forte vino el Forá, ¿te acuerdas? Todavía anda, yo tuve una burrita, una Ya. burra típica, la Forá, Ya. del año 30. Ya. Fíjate, 30, esa Forá ya va para los 100 años. Un hermano mío que es un poco coleccionista tiene un Forá, Ah, mira. tiene un Forá. Y te digo que andan a 60, 70 y ni se arrugan. Y andan todavía, claro, uno les puede ver, claro. Sí, por la calle se ve Sí. mucho. Aquí en Santo Domingo hay una exposición En los veranos vieron una Los exposición veranos. de autos antiguos. Exactamente. Y ahí aparecen esos autos. Y ahí aparece, y más viejo todavía. Sí, claro. Entonces, leyendo, qué sé yo, noticias que te dan la escritura antigua, lo antiguo, las películas antiguas, le dieron un premio a este Ford Ya. porque fue el primer hombre, el primer corredor de auto en sobrepasar los 90 kilómetros por hora Ya. en un Ford T de esto y en un cerro para abajo también. Me imagino que fue la primera y una de las pocas veces que se ha premiado a alguien por ir a exceso de Por velocidad. exceso de velocidad. Claro. Ahí no había ni leyes de Nada, tránsito, ni una nada. cosa. Claro. Entonces, todo lo que tenga que ver con estos genios, y particularmente él y Edison, Sí. a mí me produce un grado de admiración muy grande, Ujú. porque su imaginación se convirtió en realidad. Todo lo que pensaban ellos, que es lo que yo le pregono a mis niños acá cuando hacemos clases, Claro. todo lo que se imaginen es realizable. Pero no es realizable si desde niño te aportillan en tu casa. Sí, claro. Y te dicen, miren, no, niño, ¿cómo se le ocurre si eso no existe? Ahí se opaca. Entonces, este Ford era como te lo diría, como era ingeniero, tenía conocimientos de economía. Ya. Y él decía que la única manera de desarrollar la industria automovilística era hacer autos y vender autos. Ya. Pero el problema era a quién le vendía los autos. Sí, claro. No eran tan baratitos tampoco. Entonces ahí descubrió esto que, mire, vamos a hacer miles de autos en serie. Y nos va a salir mucho más barato hacer 1000 que hacer 10. Claro. Sí, inventó las máquinas con esto, la revolución industrial, por supuesto que se podía. Y él entonces se puso a construir estos autos y los vendió en Estados Unidos por doquier y terminó archimultimillonario. De hecho, le compró todas las acciones que tenían otros inversionistas en la Ford Company y siguió con su hijo solo en eso. Ya. Entonces, para mí, el mayor reconocimiento por estas cintas de ensamblaje, por el consumismo, porque tú para desarrollar tiene que haber consumo. Sí. Tú no puedes tener una pyme si no tienes a quien venderle. Mm. Y para eso es una cadena gigantesca. Y él, con los que éramos muy amigos de los presidentes, el presidente Uber, Claro. Uber en este caso, adoptaron esas teorías de él y le dieron una inyección a la economía. Primero vendiéndole los autos a sus empleados y después a quien quisiera comprárselo. Mm. Pero eran autos que funcionaban y tú ya te podías trasladar distancias no tan cortas Claro. en estos Ford T, Y en un tiempo bastante razonable, ¿no? en un tiempo razonable y sin gastar horrores. Mm. Y el otro que ya se nos acaba el tiempo es el amigo Edison. Ya. Fíjate que este Edison vivía con su madre. Ya. Vivía con su madre. Y un día le llegó una carta a su mamá del colegio y le dijeron a don Tomás, a este niño, Tomás, llévaselo a tu mamá, que soy yo que la lea. Mm. Y esta carta decía que como era retrasado mental Thomas Edison, Ya. tenía que sacarlo del colegio, que no podía seguir con niños inteligentes allá. Así lo tildaron. Así lo tildaron, de fracasado. Y a Einstein también, no te olvides. Sí, claro. Bueno, entonces la mamá le dice, mira niño, me acaba de llegar una carta del colegio donde dice que tú eres un superdotado, Ah, mira la que mamá. eres inteligentísimo Ya. y que no puedes seguir en un colegio con niños mediocres. Ya. Así que yo te enseñe en la casa que te voy a enseñar bien.
Y el niño fascinado, imagínate, se Y sentía. eso fue lo que la mamá o sea, en el fondo le cambió todo el significado de la carta, Y claro. cuando la madre murió, porque en ese tiempo no había internet, ¿no es cierto? Claro. Tenían las cartas escondidas en un baúl por ahí. Sí, claro. Y este niño la vio, o sea, ya no era niño, era un hombre famoso. Entonces se emocionó mucho, decía, la mamá me evitó un mal rato y acomplejarme porque yo era idiota, claro. y sin embargo no lo era. Entonces, Pero mira la visión de los colegios de la época, era Claro. poca. absoluto. Sí. Y fíjate que este Edison, cuando ya tenía unos 14, 15 años, iba a la estación de ferrocarril ¿Ya? para que le enseñaran Morse. Mira, Morse. Y el jefe de la estación de ferrocarril tenía un niño de la edad de él, sí. o más chico, y se le arrancó y venía el tren. Ujú. Y este Edison se tiró a la línea del tren y lo rescató. Bien. Y el hombre le agradeció y le enseñó Morse. Y ahí él se fue ya terminó de operador de Morse en esa misma estación. Claro. Y él decía que necesitaba plata porque no tenía mucho en la casa, parece. Entonces, este jefe de la estación le decía, mira, sí, ándate en el tren y vendiendo el diario y vuelve en el tren vendiendo el diario y te ganas tus pesos. Ya. Y después del diario, era el diario y fruta. Y le dijo, mire, mándeme por favor, porque él tenía que esperar que el tren llegara a la estación de destino para volver. Claro. Mándeme a la estación de destino donde haya más tiempo disponible de espera, que no sea que ir y venir nomás. Claro. Entonces le mandó una, que en fin, no sé cuál sería, y allá él se quedaba estas 6 horas que dice el artículo que leí, que se quedaba en la biblioteca de ese pueblo, de esa ciudad, Ya. Leyendo. leyendo cosas. O sea, él tenía mucha inquietud por aprender cada vez más. Pero claro, por lo que me cuentas, en el colegio no le fue bien porque seguramente a él le interesaban los temas que a él le importaban, nada más. Es lo que pasaba con Einstein, lo que pasó con Newton. Todos eran cortados por la misma tijera. Claro. Eran chiquillos que tenían la mente en cosas que para ellos eran más trascendentales. Sí. Y el profesor les preguntaba, mire, ¿cuántos 2 más 2? Se lo sabían, o sea. Y no les interesaba, no les obviamente, interesaba. participar No de les eso, interesaba. claro. Y hay una serie de otras, qué sé yo, instancias de este caballero. Él patentó 103 inventos. Ya. Le decían, en fin, tenía un sobrenombre de la zona donde él vivía. Ya. Le decían alumno improductivo. Eso es lo que decía la carta, alumno improductivo. Mira. Esos términos usaban. Entonces él tenía también su grupo de amigos y puso un taller que se llamaba de la invención. Ya. Laboratorio de inventos, así se llamaba. Y ahí llegaban todos los chicos de esa época con sus inventos, él se los mejoraba o los guiaba, Ya. y estos inventos los hacía de él, por lo demás, no, que no eran de él. ¿Lo patentaba él después? Claro. Entonces tenía una fama de hombre justo, de un hombre solitario, Claro. de un hombre muy inteligente, y la gente acudía mucho a este Tomás O Edison. sea, se había hecho una imagen en ahí Una de imagen, la comunidad, claro. ¿no es cierto? Entonces lo querían mucho. Sí. Y a todos estos inventores en general, por más millonarios que se hagan, la gente les reconoce. Sí, claro. Porque si no hubiera sido por ello, se hubiera demorado más en desarrollo. Bueno, fundamentalmente sí. Hoy día hemos reconocido ahí a Thomas Alva Edison, a Henry Ford, pero claro, como tú muy bien señalas, fueron muchos más quienes fueron parte de la revolución industrial, que es el tema que hoy día hemos abordado aquí en nuestro programa, Juan. Así que te agradecemos mucho tu participación, ¿eh? Gracias por invitar. Bien, pues hemos conversado con Juan Campino en este programa. La próxima semana seguiremos con otras épocas de nuestra historia, hablando siempre de los inventos, de la tecnología, de la ciencia, desde el desarrollo humano. Por ahora nos despedimos y luego seguimos con más de nuestra programación.